La evolución del personaje de Yuri Boyka es uno de los arcos más destacados del cine de artes marciales moderno, pasando de ser un villano arrogante a un héroe que busca la redención. Su desarrollo se caracteriza por una transformación física, mental y espiritual que se nos muestra a lo largo de las películas de la franquicia Invicto, por lo que en este video me gustaría presentar un análisis de esta increíble transformación. Primero que nada, y antes de comenzar con el análisis, me gustaría hablar del hombre que se encarga de interpretar a este gran personaje. Scott Adkins es un actor y artista marcial británico. Los estilos de pelea que domina son una combinación fluida de artes marciales, que incluyen taekwondo, kickboxing, judo, junto con elementos de karate, entre otros más. Scott sería el equivalente a los artistas marciales de los 80s y 90s como Bruce Lee y Jean-Claude Van Damme, un actor que se ha ganado el respeto de estos dos últimos por su increíble capacidad de ganarse la atención del público con una de las disciplinas más exigentes que se pueden encontrar. Y sin más por el momento, comencemos con el análisis del que yo considero es el mejor personaje que ha interpretado. La primera aparición de Yuri Boyka la tenemos en Invicto 2, o como en algunas partes se le conoce, la Gran Pelea. Ahí se nos presenta como un peleador arrogante que se jacta de ser el mejor peleador del mundo. Esta frase y declaración tomará mucho más importancia más adelante. El pasado de Boyka es muy incierto. Lo único que se sabe es que puede ser o bien ruso o posiblemente ucraniano, pero en algún punto de su vida cometió un homicidio que lo llevó a pasar una larga condena que posiblemente fuese una cadena perpetua en prisión. Estando ahí, se convirtió en un peleador de luchas clandestinas ilegales organizadas por Gaga, un mafioso que controla toda la prisión. Hasta el momento de la película se sabía que Boyka contaba con un récord de 34 victorias y ninguna derrota. Además de que se había hecho famoso por acabar con sus rivales con una facilidad y golpes letales impresionantes. Otra característica importante que se nos muestra en la película es que Yuri suele rezar constantemente. Esto de igual modo es un punto que tomará más importancia más adelante, pues al menos en Invicto 2 es algo de lo que no se vuelve a hablar y que pareciera es un punto que pasa irrelevante. Las primeras dos peleas de Boyka son una muestra de su impresionante capacidad en el deporte y que no está dispuesto a permitir que alguien se interponga en su camino a demostrar que es el campeón indiscutible. Sin embargo, el tiempo le estaría deparando una de las pruebas que marcaría un punto de inflexión en su vida. Gaga comienza a perder dinero en su casa de apuestas, pues los rivales que consigue para Boyka son fácilmente derrotados por este último, por lo que se ve obligado a conseguir un contrincante formidable. George Chambers, un ex campeón de boxeo americano, es el elegido, por lo que Gaga se las arregla para traerlo con fraudes y mentiras a la prisión. La primera pelea muestra a Boyka con la arrogancia que lo caracteriza, inclusive jactándose de que vencerá a George usando su propio estilo, es decir, solo con puños. Pese a que al principio logra llevar un ligero control de la pelea, al poco tiempo se muestra que George es más hábil en ese estilo, dejándolo fuera de combate por poco tiempo, lo que obliga a Boyka a recurrir a su estilo de siempre para poder recuperar el control. La pelea, como es de esperar, está arreglada, y George es drogado para que Boyka pueda ganar la pelea. Esto es importante en la trama, pues después se da a entender que Yuri no sabía de este arreglo, lo que lo enfurece mucho, ya que para él, el mejor peleador del mundo y el próximo gran referente de este deporte, no podía ser posible que tenga que arreglar sus peleas. Algo a destacar es que si bien Yuri gana la pelea, este se dio cuenta de que George estaba siendo muy superior en los primeros momentos, algo que toma en cuenta y se prepara incluso más para su segundo encuentro. Encuentro que si bien muestra un dominio más completo de la pelea, George se las arregla para poder finiquitar a Boyka rompiéndole la rodilla, marcando la primera derrota y la caída del personaje. La derrota es un punto muy importante por la forma en que se da. La lesión que sufre Boyka marca el fin de la pelea y en consecuencia, la derrota. Pese a esto, nunca fue noqueado, más bien fue un descuido que no vio venir, pues a pesar de ser experto en múltiples artes marciales, nunca pudo anticipar que un boxeador utilizara este tipo de maniobras o siquiera las conociese. En cierto modo, esto es un paralelismo con la lógica de las peleas en el mundo real. Los estilos hacen las peleas. La historia de la MMA nos muestra que los campeones pierden a menudo ante rivales con estilos diferentes o con contrincantes inspirados, a pesar de ser objetivamente superiores en todos los aspectos. Los márgenes mínimos. Esto se refiere a que un solo golpe limpio, una decisión del árbitro o un error estratégico puede cambiar el resultado, incluso cuando un luchador es generalmente mejor. Esta derrota es muy significativa en la saga. Como comentaba en un inicio, Boyka era un luchador despiadado, pero creyente. ¿Cómo se relacionaba con esto?
Bueno, la realidad es que la creencia de Yuri Boyka en Dios es fundamental para su personaje, ya que Yuri piensa que su extraordinaria habilidad de lucha es un don de Dios, un don del que se ve obligado a demostrar es digno. Esto es una justificación por la cual Yuri siempre se siente obligado a ganar. Sin embargo, llegó un punto en el que sus excesos eran demasiados, pues derrotaba a sus rivales incluso más allá de sus posibilidades de continuar luchando. Esto sugiere algo más que una simple máquina de pelea, revela a un hombre empeñado en demostrar algo. La derrota de Boyka ante Chambers lo destroza anímicamente durante mucho tiempo en el que se da cuenta de estos excesos y se arrepiente de sus actos, dando inicio a su camino hacia la redención. Han pasado varios años desde la dura derrota de Boyka contra Chambers. A pesar de que ha superado la lesión de su rodilla, esta aún le molesta con punzantes dolores constantemente. Invicto 3 es la culminación del desarrollo que tiene el personaje. Desde el inicio se nos muestra que Boyka está en su punto más bajo, pasando de ser el campeón de las peleas de prisiones a un conserje de celda. Esto es justo lo que la película nos quiere mostrar. Boyka tiene todo en su contra. Pese a esto, sigue con un hambre de superación y cree firmemente que la derrota solo es temporal. Escucha sobre un torneo entre prisiones en donde el ganador obtendrá su libertad. Esto lo motiva de cierto modo, por lo que comienza a fortalecerse y a preparar su rodilla para poder competir. Pese a esto, Boyka ya no ve este torneo como una forma de conseguir su libertad, sino como una forma de redimirse y tratar de corregir sus errores. Esto lo vamos viendo en varios puntos de la película. Primeramente, vemos a un Boyka más compasivo en sus peleas, terminando con ellas cuando se da cuenta que su contrincante ya no puede continuar, a diferencia de la primera película, donde continuaba masacrándolos. En segunda, muestra un respeto hacia sus oponentes que muestran una determinación o un espíritu de pelea muy similar al de él. Sin embargo, el acto que define por completo la evolución del personaje tiene que ver con la amistad que desarrolla con Turbo. Turbo era un exboxeador americano, lo que le traía malos recuerdos a Yuri por su derrota con Chambers. Pese a esto, y aunque al inicio se muestran indiferentes uno de otro, estos terminan desarrollando una amistad, y cuando Turbo se ve atacado por diversos guardias para dejarlo sin posibilidades de victoria en su lucha contra Dolor, Boyka se da cuenta de la situación y decide ayudarlo a escapar. Es este punto cuando se nos muestra la conclusión del desarrollo de personaje. A pesar de su derrota, Boyka jamás dejó de creer que él era el mejor peleador del mundo, pero es en este momento cuando esta frase cobra mayor fuerza, pues ve su don para pelear como una forma de probar que es digno de un propósito superior. Tiene fe en que Dios lo puso en la tierra con ese don para poder probar que no se equivocó en otorgárselo. Su fe le proporciona una sólida brújula moral interna y un sentido del honor en combate. Estas dos virtudes son lo que lo ayudan a finalizar su transformación como personaje, y son este sistema de creencias los que le ayudan a madurar y arrepentirse de sus actos pasados. Tengo que ganar. El Todopoderoso me dio algo. Un solo don. Soy el peleador más completo del mundo. Toda mi vida entrené. ¿Para qué? Debo probar que funciono en algo.